Bueno, vamos a la palabra del Señor. Corintios capítulo 11, primera carta, 23 al 32. Corintios 11, 23 al 32. ¿Alguien estará primera vez hoy día con nosotros? ¿Puede ser que haya alguien? ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿No? ¿Nadie? Si es así, nos levanta una mano nomás. Ahí vemos algunos sí que echábamos de menos, que no los habíamos visto, en algunos casos mucho tiempo, y damos gracias a Dios porque están aquí hoy día con nosotros, de hecho. Bueno, la palabra del Señor dice del 23 en adelante: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Parece que es otra versión, me cambiaron la versión ahí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna. Ahí se complica el tema, ¿no? Esa palabra es fuerte. De manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe ¿qué? Examinarse a sí mismo. Cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Ojo, ¿por qué entonces a veces hay juicio sobre nosotros? Porque nosotros no nos examinamos a nosotros mismos. A veces hay personas que dicen algo acerca de nosotros y nos ofende, nos molesta. Lo hubiéramos evitado si nosotros nos hubiéramos examinado antes. No es difícil el camino. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Palabra del Señor. Bueno, quisimos poner como tema a esta enseñanza, y usted la puede encontrar después ahí en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, etcétera, como bajo este tema, valga la redundancia. ¿Cómo estoy? Antes decía uno, ¿cómo estoy, Godoy? ¿Ya? Antiguo ese, usted no lo sabe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? La pregunta no es, ¿cómo estás? La pregunta no es, ¿cómo estamos? La pregunta es, ¿cómo estoy? Esa es la pregunta. Y la respuesta menos indicada debiera ser, aquí estoy, porque esa respuesta no dice nada. ¿Cómo estoy? Es la pregunta que yo recuerdo haberme hecho, y seguramente usted también, haberme hecho en el colegio, cuando le entregaba la prueba al profesor y el profesor le echaba una mirada y un ojo veía la respuesta y con el otro ojo me miraba a mí. Y mi pregunta interna era, ¿cómo estoy? Profe, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Ya en algo más serio y más profundo, es la pregunta que yo tengo cuando
he debido llevarle los exámenes que el médico me pidió, y él comienza a revisar ese montón de papeles o radiografías o lo que sea, y mira con mucha seriedad y me mira y vuelve a mirar y vuelve a mirarme, y yo internamente me pregunto, ¿cómo estoy? Y a veces con cierto temor le pregunto a él, ¿y cómo estoy, doctor? No es fácil esa pregunta, pero absolutamente necesaria. Pensé en dos cosas al considerar este pasaje de la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo instruye sobre la cena? ¿Por qué hay una instrucción o una enseñanza respecto de un tema tan interesante y relevante como la cena? ¿Por qué Pablo, y aún más precisamente en esta carta, él habla o instruye acerca de la cena? Quizás podríamos responder en esta noche por causa de aquello que los corintios hacían evidente en torno a la cena. Pablo enseña acerca de la cena por todo un tema relacionado con los corintios o corintios en relación con la cena. Pablo les enseña de la cena porque ellos han desarrollado toda una situación en la iglesia que tiene que ver con la cena. Capítulo 11, versículo 17 al 19, dice la palabra del Señor: al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Tiene poco sentido juntarse para ser perjudicados. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, no dice simplemente cuando se reúnen. Esto no es un club social, esto no es una banda musical, esto no es una reunión del vecindario, esto no es una reunión de trabajo, esto no es un tema de amigos. Estamos reunidos como iglesia. El apóstol Pablo dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, capítulo 11, 17 al 19, cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Lo que ha sucedido entonces es que lamentablemente en torno a algo tan especial como es la reunión de la iglesia, y más específicamente el tema de cenar, el tema de la cena del Señor, se ha ido notando y se ha ido marcando por notorias y profundas divisiones. La iglesia de Corinto es a todas luces una iglesia que está dividida, lamentablemente muy dividida. Lo hemos dicho en otra ocasión, el mismo espíritu que imperaba en la cultura de la época, los corintios lo introdujeron en la iglesia. El mismo espíritu que había alrededor de ellos allá afuera, lo trajeron a la iglesia, a la vida de la iglesia, lamentablemente. Lo trajeron a la familia de la fe. Modos de ser que habían allá afuera, los trajeron a la familia de Dios. Modos de ser que hay allá afuera, lo trajeron a la familia de Dios. Mucho individualismo. Y aún más individualismo competitivo. ¿Quién lo hace mejor? Yo lo hago mejor que él, yo toco mejor que él, yo canto mejor que él, yo predico mejor que el otro, yo enseño mejor que aquello, yo ofrendo más, yo diezmo más, yo llego a tiempo. Mucho clasismo. ¿De dónde viene usted? ¿En qué comuna vive? ¿Qué auto entró? ¿Con qué auto va a salir? Bueno, con el mismo que entró. A no ser que tengamos mala costumbre. ¿Dónde vive? ¿Qué importa dónde vive? Los chilenos preguntamos cuestiones tan raras. ¿En qué trabaja usted? ¿Y a quién le importa en qué trabaja? ¿Por qué tiene que ser relevante en qué trabaje? ¿Por qué tiene que ser relevante en qué población viva? Todas esas cosas los corintios la llevaron a la vida de la iglesia y generaron evidentemente un cisma, una división, una herida en el cuerpo de Cristo, favoritismo entre ellos.
Entonces se atendía mejor al que ganaba más, se atendía mejor al que sonaba más, se atendía mejor al que era pastor, en perjuicio de los que no lo eran, o al que era más antiguo en perjuicio del nuevo. Unos luego decían: no, yo soy de este porque me gusta cómo es ese pastor, me gusta más el otro, decía aquel. No, a mí me gusta más el otro, decía, porque habían varios. Y todo eso se hacía patente y generaba un mal ambiente, un mal olor cuando la iglesia se reunía para cenar en la presencia de Dios. ¿Por qué Pablo instruye sobre la cena? Porque los corintios perdieron el enfoque, el objetivo, el motivo central de la cena. El motivo central de la cena, queridos hermanos y hermanas, no es lo que yo haga. No es primero, ni siquiera es primero mi actitud. El motivo central de la cena es el Señor, queridos. Si alguien está de acuerdo conmigo, aquí necesito que usted diga amén. El motivo principal de la cena, el centro de la cena, el enfoque de la cena es el Señor, su sacrificio y su muerte, su entrega total. Eso es el centro de la cena. ¿Está de acuerdo conmigo? Quiero recordarles en esta noche que esto es la cena del Señor. No es la cena de Sergio Alfaro. No es la cena de María, de Carlos, de Rosa, de como usted se llame. Es del Señor. No es mi cena. Mi cena me la como en la casa. Esta es la cena del Señor. Es del Señor. Es la cena del Señor. Todo tiene que ver con Él primero. Primero tiene que ver con Él. No conmigo, no con usted. Tiene que ver con el Señor. No tiene que ver con los hermanos que están en casa a esta hora. Tiene que ver con el Señor. Es la cena del Señor. Es del Señor. Tiene que ver con Él primero. Corintios 11, 20, 21 dice la palabra del Señor. De hecho, dice el apóstol Pablo, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta, fíjese cómo dice, a comer ¿qué? Su propia cena. Dejó de ser del Señor. Cada uno come su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¡Qué terrible! ¿Por qué se llegó a ese extremo? Porque se perdió el objetivo. Cada uno comía lo que podía comer o lo que quería comer. Aún algunos no llevaban, no era la copita, era una botella. O algo, no sé, lo que había en la época, un jarro. Se perdió el enfoque. No es adelantarme a comer mi propia cena. No es eso. No hemos venido a eso. Porque es la cena del Señor, no es mía. El propio Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. 11:25. Hagan esto en memoria de mí. Esto es memorial. Nos hemos reunido en esta noche por causa de un memorial. Memorial significa acto, homenaje en memoria de nuestro amado Señor y Salvador. Nos hemos reunido a un acto solemne en esta noche, donde homenajeamos al único que merece ser homenajeado, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Por favor, un buen aplauso al Señor en esta hora. Amén. Sí, señores, es el cuerpo y la sangre del Señor, dice la Escritura. No es su sangre, no es de ninguna otra persona. Es el cuerpo y la sangre del Señor. Es la muerte del Señor. Han habido muchas muertes, pero aquí celebramos y reconocemos la muerte del Señor. Pueden haber miles de copas, pero aquí, señores, es la copa del Señor, no es su copa. Usted puede tener en casa copas preciosas, a lo mejor le regalaron de plata, no sé de qué,
Allá en el norte hay unas de cobre maravillosas. Ya quería tener una, pero no se pudo. Pero aquí no se trata de eso. Allá adentro tenemos unas copas bien bonitas que nos trajo una vez un hermano y son de Israel y todo el tema y el toque y está escrito en hebreo, todo lo que quiera. Pero en esta noche, estimados, es la copa del Señor. No es otra cosa que la copa del Señor. La cena del Señor se trata de un sencillo, absolutamente sencillo, pero significativo memorial, dejado a todo el pueblo de Dios, sin excepción y sin distinción alguna. Esto tiene que ser sencillo. Yo he visto en algunos lugares, y no lo digo a modo de crítica, yo no soy nadie para criticar a nadie, solo me sirve para exponer lo que estoy haciendo, donde los hermanos instalan unos mesones maravillosos con unos manteles bien lindos y luego unas copas extraordinarias y unas bandejas de lujo, y en algunos casos, en algunos lugares hay unas bandejas gigantes con todo tipo de frutas maravillosas, espigas y todo lo que usted quiera. ¿Dónde aparece eso en la cena del Señor? ¿Qué tiene que ver todo eso con la sangre de Cristo? Usted puede darle el simbolismo que quiera, pero se salió de la cena. He visto en algunos lugares que los hermanos, partiendo por el pastor o los pastores, para el día de la cena, se visten con túnicas blancas, preciosas. El equipo de diáconos o diaconisas, la gente que ayuda, se visten con túnicas blancas maravillosas y una solemnidad, una cosa de respeto pero asombroso. Pero yo pregunto en esta noche, ¿qué tiene que ver todo eso con la cena? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde encaja? Señoras y señores, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí para reconocer una sola cosa, solo una, la vital, la que nos ha dado vida, la que nos ha renovado, la que nos ha cambiado, la que nos quiso sacar de las tinieblas y nos ha puesto en la luz. Estamos aquí para recordar, reconocer, valorar y celebrar una sola cosa en esta noche: Jesucristo murió por nuestros pecados. Todo lo demás no tiene sentido. Porque entonces no se cumple lo que viene. Reitero que todo tiene que ver con Él primero. Tiene que ver con el Señor primero. Tiene que ver con usted, evidentemente, conmigo, pero primero con el Señor. Y entonces decimos, y me gustaría que usted lo pudiera declarar: hoy estoy aquí con la iglesia, no en la iglesia, con la iglesia. Estoy aquí. Pude haberme quedado en la casa. Hace tiempo que pude haberme quedado en la casa. Pero estoy aquí. Hoy estoy aquí con la iglesia. Porque no se trata de mí primero. Si se tratara de mí primero, me quedo en la casa, se lo aseguro. Si se tratara de mí primero, voy al cumpleaños que me invitaron. Si se tratara de mí primero, voy a la boda, que habitualmente ahora son los sábados. Bueno, siempre han sido los sábados. Voy a la boda. Si se tratara de mí primero, yo procuro quedar bien con mi familia. ¿Cómo voy a estar mal con mi familia? ¿Cómo voy a esperar que ellos se enojen conmigo porque no estoy? Si se tratara de mí primero, me voy al parque, voy a ver la buena película en el cine. Si se tratara de mí primero, me quedo jugando con mis hijos en la casa, calientito, abrigado. Pero hoy estoy aquí con la iglesia porque no se trata de mí primero, sino que se trata del Señor. Por eso estoy aquí hoy, sino que se trata del Señor. Él es primero, Él es primero, Él es primero, Él es primero. Él tiene que ser primero.
Y yo tengo que manifestar que Él es primero. Y tengo que manifestarlo con hechos, señores. Con actitudes, con las actitudes correctas. Yo estoy aquí con la iglesia porque no se trata de mí primero, sino que se trata del Señor. Él es primero. ¿Por qué entonces el examen personal? ¿Por qué Pablo habla de un examen personal en relación con la cena? 11:28 dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. ¿Por qué examen personal? Porque la cena del Señor es un excelente momento y genera un especial ambiente para medir, para evaluar, para reconsiderar, para abandonar, para superar, para corregir, para atraer, para enmendar, para mejorar, pero no a los otros, pero no a los demás, sino a mí, señores, a mí, hermanos y hermanas, a mí. No resulta tan difícil que usted evalúe, examine, critique a otra persona. Eso no es nada de difícil. Habitualmente es lo que la mayoría de nosotros hace. No es complejo hablar de los demás. Es complejo cuando tengo que hablar de mí. No es difícil que yo opine acerca de otro, si lo hace bien, lo hace mal, no lo hace, a destiempo, qué sé yo, lo que sea. Lo complejo es cuando tengo que hablar de cómo lo hago yo y si lo estoy haciendo bien o no, según mi propio criterio. Eso ya es más complejo. El tema es que todo lo que acabo de mencionar y más, evaluar, medir, reconsiderar, abandonar, superar, corregir, atraer, enmendar, mejorar y una larga lista que a lo mejor podríamos estar toda la noche hablando de ella, tiene que ver conmigo, no con los demás. Todo eso tiene que aplicarse a mi vida. ¿Por qué el examen personal? Porque un día usted y yo tomamos una decisión personal. La decisión que un día tomamos fue personal. El hecho de reconocer a Cristo como Señor y Salvador fue absolutamente personal. Y el día que nosotros tomamos aquella decisión personal, hicimos también un compromiso personal con el Señor, con nuestro Señor y Salvador. Hicimos un compromiso personal, no colectivo. Yo no recibí a Cristo apatotado. Yo no vine con un montón de gente a los pies de Cristo. Pude haber venido con varios, pero yo hice una decisión personal por Él, absolutamente personal. Amén. Personal. Entonces, como alguien dijo y me gustó y lo anoté, tener frente a nosotros el pan. Quiero que mire, por favor, tenga en sus manos el pan. La copa. Si no tiene, pídalo, porfa. A una hermana que le falta, alguien le puede servir, por favor. Excelente. Que a nadie le falte. Levante su mano nomás y nos indica que lo necesita. Ahí está. Le van a llevar de inmediato. Estamos aquí para atenderle. Acá adelante también a Yasmín. Necesita atención aquí, Yasmín. Ya, por acá parece que una hermana también. Levante su mano si usted necesita.
Me lo deja también, hermano. Hermana, a mí. Gracias. Tenga, por favor, si puede destaparlo, yo no lo voy a hacer todavía, discúlpeme, pero si puede, destápelo. Usted tiene frente a usted, en este examen personal, en este análisis personal, usted tiene la copa y tiene el pan. Ahora quiero que mire esa copa y mire ese pan. Tener frente a nosotros el pan y el vino como símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor en su muerte, nos llama o nos lleva a examinar nuestro corazón a su mayor profundidad. A su mayor profundidad. Usted sabe lo que hay en su corazón, como yo en el mío. Eso usted lo sabe. Si usted mira profundamente a su corazón, usted encuentra lo que verdaderamente hay, como yo en el mío. Y entonces hay que hacer un análisis. Nada más permítame mencionar un par de preguntas que podríamos hacernos en esta noche. ¿Ha perdido fuerza en nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Pregunto a los hermanos que están en casa o van a ver este servicio más adelante. ¿Ha perdido fuerza en nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Se ha debilitado esa obra del Señor en nuestra vida? Esa respuesta la tiene usted. No le pregunte a otro. No le diga a otro qué piensa. No, personal. Es un examen personal. Una segunda pregunta muy sencilla. ¿Mantengo mi vida en sujeción a su voluntad? ¿Sigo haciendo lo que a Él le agrada? ¿Mantengo mi vida en sujeción a su voluntad? ¿Sigo haciendo lo que a Él le agrada? ¿Lo sigo haciendo? ¿O ya dejé de hacerlo hace rato? Eso lo sabe usted. Eso tiene que ver con usted y conmigo de manera personal. Eso no es una respuesta grupal, es individual. Cuando nosotros llenamos la cena de cosas que no tienen que ver con ella, nos perdemos de esto. Esto es lo esencial. La cena no es hermosa porque el ambiente es maravilloso y hay cosas que en otro momento no habían. La gracia, el sentido de la cena es que yo salga airoso desde el fondo de mi corazón hacia afuera. Es que algo se produzca en mí por causa de la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que pasar. Para concluir esto en esta noche, algo bien interesante. En toda la instrucción del apóstol Pablo, en toda la instrucción en relación con la cena, no hay ninguna instrucción, ni siquiera una pequeña alusión acerca de la intervención de ningún ministro o sacerdote. En ninguna parte el apóstol Pablo dijo, los pastores en el momento de la cena le van a preguntar a los hermanos, van a hablar con ellos, le van a dar un consejo, les van a hacer algunas preguntas antes de que cenen. Nunca el apóstol Pablo dijo, los pastores van a estar en la puerta de entrada y a medida que lleguen los hermanos le van a preguntar, ¿cómo está para cenar, hermano? ¿Cómo está? No hay ni una sola instrucción, ni siquiera algo pequeño que nosotros los pastores o los sacerdotes en general, los ministros del Señor, tengamos que hacer en la cena. ¿Sabe por qué? Porque el análisis tiene que hacerlo usted de su propio corazón. Esto es personal. Fíjese, nos reunimos sencillamente como creyentes sacerdotes para recordar la muerte del Señor y proclamarla
o anunciarla hasta que Él venga. Así estamos aquí en esta noche, en su presencia, delante del Señor. En eso consiste este momento. Y va a ser enriquecedor en la medida que el análisis que cada uno de nosotros hace sea el adecuado. No tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con que si es de día o de noche, no tiene que ver con que si están los hermanos que a mí me gusta juntarme, tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted. Quiero invitarle a que pueda estar en pie, por favor. Tómese un momento. Pueden también hacerlo los hermanos en casa. Y entonces, analícese a sí mismo. No coma juicio en esta noche, dice la Escritura. Consideremos el sacrificio del Señor. Centrémonos en eso, hermanos, nada más que en eso. Ojalá ni siquiera usted se distraiga, no importa el movimiento que haya. Ojalá no tenga en mente algo que tiene que hacer después. O si hay algo que lo están llamando por el celular, no sé, lo que sea. O si sus niños están allá adentro. O si le va a costar salir porque hay muchos vehículos, lo que sea. Yo le animo a que se tome un momento. Aquí estamos, delante del Señor. Y hagamos un análisis. ¿Qué está pasando con nuestro corazón? ¿Qué hay con nuestra propia vida delante del Señor? ¿Ha perdido fuerza el sacrificio de Cristo en nosotros? Creo que los hermanos que están en casa deberían hacerse muy fuertemente esa pregunta. Como los que estamos aquí también, evidentemente, en esta noche. Seguimos cumpliendo la voluntad del Señor, su palabra. Siguen teniendo fuerza los mandamientos del Señor en nuestra vida. Sigue crucificado el viejo hombre con sus pasiones y deseos, la vieja mujer con sus pasiones y deseos. Sigue creciendo y desarrollándose lo nuevo en nosotros. Analícese. Yo debo analizarme en esta noche frente a la palabra de Dios. Si usted necesita pedir perdón por algo, si necesitamos pedir perdón, este es el momento en la presencia de Dios. Este es el momento para acercarnos a su presencia, levantar un ruego, un clamor, derramar mi corazón, pedir al Señor que me perdone, que me libre, que me restaure, que quite lo que ha estado afectando en mi caminar diario, en mi comunión con Él, que lo quite, que el Señor lo saque con su gracia, con su poder, que el Señor derrame de su gloria y quite aquello que es un estorbo, una traba, un simple y gran impedimento para agradarle, para servirle como yo lo hacía, como era, como fue en el principio, en el inicio, con la fuerza que yo tenía. Señor, perdónanos. Si usted necesita pedir perdón, hágalo en esta noche, hágalo. En la presencia de Dios, hágalo. Haga diferencia en esta noche, haga diferencia, haga diferencia. No vamos a salir de este lugar como llegamos. Tenemos que salir mucho mejor, con renovación en nuestro corazón, con mejores ideas, bendito sea Dios, con una mejor actitud, bendito sea el Señor. Con crecimiento tenemos que salir de aquí en esta noche. Eso depende de usted y de mí, hermano, en forma personal. Analícese, tómese un momento, tómese ese momento, pidamos perdón, pidamos al Dios del cielo que tenga de nosotros misericordia, que nos perdone,
que nos ayude, que nos bendiga. Viene el equipo.